a grabar de nuevo. Bien. ¿Ven la presentación o no? ¿Sí? Ok. Que yo los estoy viendo a ustedes. Bueno, ahí estamos. Bueno, a ver, tengo chats. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Sí, profe, se ve bien. Ok. Bien, entonces esto del trabajo está relacionado con el desarrollo del ser humano, ¿sí? Yo les decía que está relacionado con la cultura, con el desarrollo de las sociedades, porque el ser humano evolucionó, fue descubriendo distintos elementos para su supervivencia, ¿sí? Hoy también nosotros trabajamos para sobrevivir, y hacemos cosas por esta contraprestación en dinero que nos ayuda para la superación y la supervivencia. En principio esto del desarrollo del trabajo y del ser humano a través de la historia está relacionado con el empleo, los recursos, digamos, con el descubrimiento de ciertas nuevas tecnologías, del intercambio, por eso yo les decía que también se relacionaba con factores al principio relacionados con el trueque, porque todavía no existía originalmente el dinero, y tenía que ver con esto de la interacción con otros seres humanos, y a través del trabajo también el ser humano interactuaba con el medio ambiente. Porque en el desarrollo del ser humano, en lo que es la prehistoria, ¿qué es lo que hacía el hombre para poder sobrevivir? Por eso decimos que hay una evolución y un desarrollo. En la prehistoria, ¿qué recursos tenía el ser humano para poder sobrevivir? Es conseguir a través de sus propios medios, o sea, a través de sus manos. Originalmente todo se relacionaba con la utilización de las manos, con la recolección. El hombre en la prehistoria utilizaba ese recurso para poder conseguir su alimento. A través del desarrollo de nuevos conocimientos, como por ejemplo el descubrimiento del fuego, el hombre dejó de ser recolector para empezar a ser cazador. Podía salir a cazar, obtener ese alimento y con el fuego, ¿sí?, podía estar cocinando estos nuevos alimentos. También se dice que estos descubrimientos de nuevas herramientas, de pasar de ser recolectores a ser cazadores, originó lo que se llama la división social del trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el descubrimiento del fuego, el hombre se dio cuenta que podía hacer una división de las tareas, porque las mujeres, por ejemplo, se quedaban al cuidado del fuego, ¿sí?, de que ese fuego no se apagara, y alrededor del fuego se realizaban estas agrupaciones, ¿sí? Las mujeres se quedaban cuidando el fuego, los ancianos y a los niños, y eran los hombres que salían a obtener o recolectar el alimento. Por eso se dice que también, a través del descubrimiento del fuego, empezó a haber intercambios culturales. El hombre se dio cuenta que si interactuaba con otros grupos de hombres, con otras tribus, podían, ¿sí?, dividir mejor ese trabajo. No era lo mismo cazar en forma individual que cazar en grupo. Por eso es la connotación colectiva que tiene el concepto de trabajo, ¿sí? Entonces, empieza a ver esto de la división social del trabajo. Empiezan a descubrirse nuevas formas para obtener estos recursos para la supervivencia. A medida que se fueron descubriendo estas nuevas formas para poder sobrevivir, empiezan a desarrollarse nuevos métodos, como por ejemplo la agricultura. Se descubren los metales, con los metales se hacen las herramientas, se trabaja el hierro. Se descubre que se pueden domesticar animales que ayudan para la recolección de ese cultivo y para la utilización y el recurso de su alimento. Es como que empieza a haber un desarrollo tecnológico y se inventan nuevas formas, ¿sí?, para obtener esa contraprestación. Entonces, a medida que el ser humano se fue especializando, empiezan a agruparse, empiezan a surgir los primeros centros urbanos, o lo que se llaman esto de las ciudades.
¿Cómo se agrupa la gente? En función a cómo puede obtener ese recurso. Originalmente las personas se agrupan en función a de dónde van a conseguir ese sustento. Cuando hablamos de la agricultura y el desarrollo y la especialización de estos métodos de trabajo, empiezan a surgir esto que son los centros urbanos y las ciudades. ¿Por qué? Porque a medida que vamos descubriendo nuevas formas de supervivencia, también el hombre va teniendo nuevas necesidades. Es lo que nos pasa, por ejemplo, hoy en día. ¿Sí? Si nosotros, bueno, hoy tengo un sueldo de, vamos a poner un ejemplo, tengo un sueldo de 50.000 pesos. Una vez que estoy acostumbrado a ganar esos 50.000 pesos, al principio estoy conforme. Pero ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿Qué pasa con nosotros? Siempre existen nuevas necesidades, ¿sí? Entonces, a medida que nos vamos especializando, que todo se empieza a poner más complejo, ¿qué hago? Si hoy gano 50.000, mañana quiero ganar 100. Si hoy tengo un Samsung A10, mañana voy a querer tener el Samsung A90. ¿Sí? A medida que vayan surgiendo nuevas tecnologías y nuevas especializaciones, el ser humano tiende siempre a modificar esos hábitos y se empieza a poner más complejo. ¿Qué pasa en esas ciudades, en esos centros urbanos? Empieza a haber una diferenciación social. A medida que los trabajos se van haciendo más especializados, ¿sí? Empiezan a surgir diferencias sociales entre lo que son las personas con menor o mayor jerarquía. Los de mayor jerarquía eran los comerciantes, eran los militares, eran los religiosos. Los que pertenecían a la mayor jerarquía eran los dueños de las tierras, eran los dueños de los ganados, y los de menor jerarquía eran esas personas que el único recurso que tenían eran sus manos o sus habilidades en el campo, como los campesinos y los artesanos. Entonces empieza a haber una brecha y una gran diferenciación social, y en esa sociedad empieza a surgir el esclavismo. Aquellas personas de la mayor jerarquía no solamente eran dueños de las tierras y de los ganados, sino que también eran dueños de las personas. Y existe una gran diferencia social en quienes utilizaban el intelecto y quienes solo se dedicaban al trabajo manual. Es por eso que en esa sociedad se dividían entre los explotados y los explotadores. Más allá de tener poder económico, también lo que tenían esas personas de la alta jerarquía, un control social sobre las demás personas. Por eso nos encontramos en esta sociedad que está dividida, en donde los que eran esclavos no tenían derechos ni obligaciones, ¿sí? Las sociedades se empezaban a ser mucho más complejas, empiezan a surgir una mayor especialización en los métodos productivos, en la forma de trabajar, se empieza a incrementar todo lo que es el comercio, surgen nuevas formas de comunicarse, se descubren nuevas rutas, empiezan a surgir lo que son los distintos gremios, estas asociaciones de personas relacionadas con la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, nos estamos acercando en este contexto, en este paradigma social, nos estamos acercando a lo que desembocó en la primera revolución industrial. ¿Ustedes más o menos se acuerdan de estas cosas del colegio? ¿A qué se trataba de qué trataba la revolución industrial? Ahora nos vamos a poner para hablar. ¿Saben en qué consistía la primera revolución industrial? ¿Alguno quiere levantar la mano? ¿Algún concepto? ¿Se durmieron? ¿Ya se durmieron? Rogelio se ríe. No quiero hablar yo todo el tiempo, nada más. A ver, los veo por el chat, por si tenemos problemas de audio. Hace mucho que dejé el colegio, yo ni te cuento. No era con la producción en cadena, sí, ahí va queriendo. Es previo a la producción en cadena, sí. Fue cuando empezaron las máquinas de vapor. Ah, iba queriendo, sí.
¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Me acuerdo de algo. Pues se supone que tenían que haber leído además. Sí, más o menos están los telares, bien. Empezó en la era de las máquinas, bien, acuérdense, estamos en ese, veníamos de ese contexto, imagínense por qué se llama revolución industrial, ¿no? Eh, Me conecté recién, estoy perdido. Imagínense que veníamos de esa sociedad en donde el poder lo tenían lo relacionado, los que tenían la tierra, el poder económico, tenían esclavos, digamos que eran dueños de todos. Estábamos en esa sociedad en donde había una sociedad sumamente dividida entre menor y mayor jerarquía, en donde las personas de menor jerarquía, estos artesanos eran tomados como un factor más en ese proceso de producción. Entonces, ¿por qué se llama revolución? Precisamente es porque cambia la manera de enfocarse los métodos productivos y también de la manera en que es tratado el factor humano. La primera revolución industrial, ahora están viendo la proyección, el power. Sí, ok, ahí me mueven las cabezas. Estamos hablando de que la primera revolución industrial data del siglo XVIII, que comenzó en Inglaterra. Pasamos de una sociedad agraria, terrateniente, pasamos al surgimiento de lo que son las industrias, las fábricas, en donde se empiezan a dar cuenta de que quieren producir más, lo que se llama el desarrollo de la producción en masa, a través del surgimiento de esto, de la industria, de la máquina de vapor, de que empiezan a surgir, la primera revolución industrial surge en el ámbito de la industria de las telas, porque pasamos de todo lo artesanal a telares mecánicos, empiezan a surgir nuevos medios de comunicación, como los ferrocarriles, el barco a vapor, las formas de comunicarse, por eso es una gran revolución, todo relacionado con la manera en que se producía. Entonces, en esa sociedad se produce mucho más cantidad, entonces hay una gran multiplicidad, hay surgimientos de nuevos productos, distintas calidades, y ahí esas personas que tenían mayor jerarquía se dieron cuenta de que surgía un nuevo modelo económico, que son capaces de producir y producir en gran escala. Se daban cuenta que cuanto más producían, lo querían hacer al menor tiempo posible para poder disminuir, ¿sí?, esos costos de producción. Cuanto yo más produzco en menos tiempo, mi costo es más chico. Entonces, ¿qué pasa? Esos márgenes en ese proceso productivo son mayores, o sea que el dueño de la fábrica ganaba mucho más. ¿Qué pasa? Hay una demanda explosiva de la mano de obra. Se dan cuenta que tengo que producir más en menos tiempo. ¿Qué hago? Incorporo mucha más mano de obra, los hago trabajar un montón de tiempo, por eso ven que las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas. Obviamente, ¿qué era? Esa gente que trabajaba en el campo, como había trabajo en las ciudades, lo que hacía era dirigirse a las ciudades. Entonces, esa demanda de la mano de obra, ¿qué traía? Una gran concentración de gente en las ciudades, que ¿cómo vivían? Vivían en condiciones insalubres. Todos amontonados, muchos vivían, familias enteras vivían adentro de las fábricas, ¿sí? Por eso se dice que en esta primera revolución industrial, obviamente que no existía un cuidado, ni existían los técnicos en seguridad e higiene, imagínense. Miren que quiero ver, me están escribiendo, pero o los veo, o escribo, o todavía no me acostumbro a ver esto al mismo tiempo. Ahí, quiero ver los chats, a ver. No puedo ver los chats, tengo la presentación.
En estas grandes concentraciones en las ciudades había insalubridad, había inseguridad, obviamente que los niveles estos trabajos eran asalariados, pero el nivel de remuneraciones era muy bajo, se pagaba casi nada al obrero, y también en este panorama, en esta situación social, imagínense la degradación hacia el medio ambiente, ¿sí? No existía el cuidado por el medio ambiente y menos que existía el cuidado en el trabajador. Es ahí en donde esto de la producción en masa empieza a crecer y empieza el enfoque a lo que se llama la organización científica del trabajo. Empiezan a darse cuenta de que se podía aumentar la productividad si a la vez se podía acelerar ese proceso productivo. ¿Cómo podían acelerar aún más ese proceso productivo? Los dueños de las fábricas, enceguecidos por este auge industrial que querían ganar más, se dan cuenta de que debían bajar los costos. ¿Cómo bajo los costos? Para aumentar mis ganancias, produciendo en masa. ¿Y cómo logro eso? Tratando a los trabajadores como lo que se llama el gorila amaestrado. Que ahí es donde empieza a surgir el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, que son los tres métodos productivos que nosotros vamos a estar estudiando, que es el taylorismo surge, ¿sí? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde establece Frederick Taylor, por eso se llama el taylorismo, establece este tipo de metodología. ¿Cómo hago para aumentar, ¿sí? Aumentar lo que yo produzco en menor tiempo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Obligando al trabajador a acelerar sus ritmos de trabajo. Es por eso que al trabajador se lo considera como una pieza más de esa industria, de esa máquina. Por eso es que se llama el gorila amaestrado. ¿Qué es lo que se hacía a esos trabajadores para que produzcan a un ritmo más acelerado? Los aislaban del resto de los trabajadores, ¿sí? Producían solo una parte del producto, o sea, ni siquiera sabían qué era lo que tenían que producir, o sea, no existía un concepto de integridad. No sabían qué era, si era un auto, si era un telar, si era una herramienta. No, era una parte del producto, o sea que ignoraban completamente lo que estaban haciendo. Y a la vez a ese trabajador se le pagaba distintos salarios en función a la cantidad de piezas que producían. Entonces, en esa sociedad en donde todo el mundo vivía hacinado, en donde recién comenzaba a haber una contraprestación en dinero, donde había que mantener a las familias. ¿Qué es lo que hacía el trabajador? Y bueno, tenía que acelerar el ritmo. Cuanto más trabajaba, más ganaba. Entonces era como una especie de animal completamente amaestrado, en donde tenía supervisores que le indicaban cómo tenían que hacer las cosas, pero ese obrero, ese trabajador, no sabía nada del resto, ¿sí? Parecía un animal. Luego, con este auge de producir cada vez más, surge el Fordismo. El Fordismo surge en Estados Unidos. Estamos hablando también de 1913, y ahí Henry Ford establece lo que es el sistema de producción en serie a través de cadenas de montaje. ¿Qué es lo que está pasando? Esto del auge de la producción empieza a tener mayor especialización, hasta que llegamos a los métodos productivos de hoy en día. Henry Ford, ¿qué es lo que establece? Es que también las empresas quieren ser más productivas, pero ¿qué pasa? Si seguimos produciendo en masa, producir, en algún momento no voy a tener a quién vendérselo, porque la gente no va a tener recursos, ¿sí? Voy a saturar esa oferta de productos. Entonces el trabajo se empieza a especializar y el Fordismo surge dentro de la industria de Henry Ford en la producción de vehículos. ¿Qué es lo que nos dice el Fordismo? Que los dueños de las industrias necesitan reducir los costos para poder incrementar esa producción. Tengo que aumentar la oferta de productos, obviamente tengo que bajar esos precios,
hay un nuevo surgimiento de un nuevo mercado, porque si yo produzco necesito tener un mercado a quien vendérselo. Para poder vender mis productos necesito que los obreros, los trabajadores puedan tener dinero para poder comprarlo, porque si no, no me vuelve esa ganancia al productor. Entonces necesito salarios más altos. En esto que es la industria automotriz, se empezaban a necesitar obreros mucho más especializados, y es ahí en donde, en lo que es Estados Unidos, surge la clase media norteamericana. Antes, acuérdense, de la sociedad dividida, menor o mayor jerarquía. Faltaba en esa sociedad una clase media. ¿Quién? Aquellas personas que pudieran comprar los productos que en estas líneas de montaje se estaban produciendo. Es ahí en donde surge el Fordismo. Entonces, hacemos un resumen después del surgimiento de la primera revolución industrial, que surge a través del surgimiento de las fábricas. Existe la necesidad de la producción en masa, existe el taylorismo, donde se basa en producir a grandes escalas, utilizando la mano de obra como el gorila amaestrado. Después, hacia 1915, empieza a surgir el Fordismo a través de las líneas de montaje en la industria automotriz, y eso trae a una ampliación de la oferta, especialización del trabajo, y el surgimiento de una clase obrera que tiene un mayor poder adquisitivo para poder comprar estos productos. ¿Me siguen hasta ahí? Háganme con la cabeza, sí o no. Ok. Y lo que se trabaja hoy en día en las líneas de producción, en las distintas fábricas, en las distintas empresas, es lo que se llama la metodología del toyotismo. Esto surge en las fábricas de Toyota Company. Siempre estamos hablando de el auge de los métodos productivos, se dio en lo que es el área de las áreas automotrices, en donde este ingeniero lo que establece es que se necesita una organización en los tiempos de la producción. Entonces, a través del toyotismo, ¿qué es lo que nos está estableciendo? Es la metodología justo a tiempo. La metodología justo a tiempo, o lo que se conoce como just in time en inglés, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es que se tiene que producir lo que realmente se necesita, en la cantidad que se necesita y en el momento en que se necesita. 3 factores. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Si producimos en masa exageradamente, no voy a tener quien me lo compre. Entonces los dueños de las empresas no van a obtener las ganancias que quieren realmente obtener. Entonces, hoy en día estamos en un mercado en donde es el público, es el cliente el que exige. Bueno, acá me dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Bien, tenemos 10 minutos y después nos basamos en la plataforma. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la metodología justo a tiempo? En que los métodos de trabajo tienen que ser más flexibles, en que se tiene que organizar, hay que evitar errores, porque de nada me sirve producir por producir si no tengo quien me lo compre. Eso va a evitar demoras, trabajo más mal hecho, ¿sí? Que está relacionado con costos innecesarios, ¿sí? Y la metodología del toyotismo se basa en supuestos reales. Lo que el mercado quiere, lo que el público quiere, porque puedo producir un montón de cantidad o modelos de autos, pero si nadie me los compra, como empresario, lo voy a tener como stock, y eso realmente representa pérdidas, ¿sí? Esto más o menos fue a grandes rasgos lo que ustedes tenían en la teoría, ¿sí? Ya, salir de la presentación, ahora sí los veo. Se producía lo justo necesario. Claro, es esta metodología, just in time. Es lo que hoy en día se usa, y esta metodología just in time forma parte de lo que son métodos de mejora continua. Y eso lo vamos a ver en la última unidad, antes de terminar
antes de terminar el segundo cuatrimestre. Bien, ¿tienen dudas? Bueno, ahora cuando se corta ya no retomamos. Bien, ahora somos más participantes que antes. Yo les voy a dejar, si esto es lo que ustedes tenían para ver, el video. ¿Entendido todo? Bien. Tienen para visualizar el video de tiempos modernos, que es un corto de Chaplin, y ahí van a ver precisamente todas estas características que tenía la revolución industrial, ¿sí? Cómo eran los métodos de trabajo y cómo era el trabajo en esas épocas. Yo después les voy a subir una actividad, ¿sí? Tienen para visualizar esto, la idea era que la teoría la acompañemos con esta clase. Vean el video, que lo plasma, hay un trabajo para hacer y después entregar, sí. Es lo que les voy a subir en estos días, con nota, mientras voy leyendo, sí. A partir de ahora son todos los trabajos con nota. Acuérdense que nos vamos a dividir las comisiones. Por el momento voy a publicar en esta aula, que es compartida, y en cada una de las individuales, ¿sí? Hasta que estemos todos completos y desaparece la otra. En función a eso, les voy a subir una pequeña actividad con nota y con fecha. Y seguramente entre viernes o sábado les subo el material de la clase 3. Y en teoría, ya a partir de la semana que viene, hacemos otro encuentro virtual en cada uno de los turnos. Es con nota, cuando nos dividamos tenemos que salir de la otra clase. A partir de la semana que viene, cuando yo les paso ahora los códigos nuevos, se van anotando. La vamos a dejar esta aula conjunta un tiempo más. Yo por el momento duplico todo, ¿sí? Hasta que estemos todos completos en cada aula. Así, por cualquiera de los medios o por las comisiones juntas o individuales, nos comunicamos por ese medio. Y la idea es que respetemos otra clase virtual en este mismo horario. Para los de la noche, los martes, y los de la mañana vemos si la hacemos miércoles a las 8 de la mañana, o prefieren durante la mañana algún horario que nos sea más conveniente. ¿Dudas? Porque se va a cortar en cualquier momento. ¿Bien? Escribir no me escriben más. Bien. Entonces, quedaron rechochos, no quedan más dudas. Bien, se ríen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces estén atentos, todavía nos seguimos comunicando. Adiós, ahora ya nos cortamos. Nos seguimos comunicando por el aula en conjunto y nos vamos dividiendo en el transcurso de la semana. Y les mando el TP para que trabajen. No se van a salvar. Si tienen comunicación con el resto de los chicos, transfiéranle. Yo igual le voy a ver cómo se sube ahora el video. Así los que no participaron lo pueden ver. Lo de las clases virtuales, si pueden ser hasta ahora, va a haber 2 clases, a la mañana y a la noche. Se conectan en la que quieren. Creo que lo podemos manejar así. Bueno, se va a cortar en cualquier momento. Me alegro que hayan entendido, que les haya gustado y estamos tratando de manejar los mejores medios para que puedan seguir las clases. ¿Sí? Bueno, gracias por participar. Me voy preparando que ahora tengo otra clase. Chao chicos, gracias.